Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse, profundizar la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando más temas internacionales que tienen que ver con nuestro país y con el resto de América, por la situación geopolítica que se está presentando. Está candente en este momento la situación. Estaremos abordando esa temática, qué es lo que ha estado sucediendo en Casa Blanca con el presidente Donald Trump, qué es lo que ha hecho en sus reuniones con Vladimir Putin, por ejemplo, y qué está pasando o qué puede pasar, por ejemplo, en Venezuela y el resto de América, con lo que incluso pasó recientemente en Bolivia, donde la izquierda primero habían dicho que había quedado un escaño para ellos en el Senado y ahora no quedó ni un tan solo representante de la izquierda en el Senado boliviano. Entonces, son panoramas que alguien diría, ¿por qué vamos a abordar esos temas en Honduras? Claro que nos interesan, porque esa oleada que viene de Venezuela o toda Sudamérica a Centroamérica nos afecta, y de hecho nos ha estado afectando desde antes del 2009, que por eso es que estamos el día de hoy todavía con alguna que otra familia separada por esos pleitos, aunque después de lo que pasó en la caminata de oración de las iglesias, esa unidad familiar es excelente. Los hondureños estamos volviendo a encarrilarnos a la unidad y uno que otro poquito ahí divagando y creyendo que blasfemando contra Dios y contra los siervos de Dios van a salir gananciosos, pues allá ellos que experimenten esa parte de su vida. Y para eso estaremos hablando el día de hoy de estos temas de interés nacional, pero que son temas internacionales, con nuestro amigo Antonio Flores Arriaza. Bienvenido, un honor contar con su presencia en Unidos en Diálogo. Claro, mi querido doctor. Estamos bienvenido, aquí para gracias servirle. por acompañarnos. Gracias por invitarme. Es importante en este caso, para poder iniciar el diálogo, ¿qué importancia tiene, o realmente es que no tiene importancia, para países como los nuestros, lo que sucede entre países desarrollados como Estados Unidos, como el caso de China, el caso de la Unión Soviética, lo que antes era la Unión Soviética, Rusia, lo que ahora maneja Putin, y lo que podemos estar viendo en relación a países incluso como Alemania y otros países de la Unión Europea, o simplemente esos países, hagan lo que hagan, no hay colaterales para estos países subdesarrollados, mi estimado amigo Arriaza. Mire, estamos pasando en el mundo un momento crítico, fundamental, en donde todas las interacciones entre los grandes países tienen y tendrán todavía más un impacto realmente trascendente, porque se está generando lo que se llama el desarrollo de un nuevo orden mundial. Estamos saliendo de un momento después de la Segunda Guerra Mundial en donde había una gran potencia que era los Estados Unidos, que controlaba la economía fundamentalmente a través del dólar del mundo. Luego aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, como aspirante a quitarle esa hegemonía mundial a los Estados Unidos, que finalmente, precisamente porque su economía era endeble completamente, no logra esa posición y nuevamente queda Estados Unidos como el gran hegemón mundial. Pero hoy día surge un nuevo desafío para esa hegemonía de los Estados Unidos, que es el emergente país de la China. La China tiene una economía poderosa, tremendamente poderosa,
es un país que ha desarrollado sus vías de comunicación, su infraestructura de manera espectacular, y luego eso le permite a la China tener una industria incomparable. Y esa misma industria es también fuente para que la China se convierta en un país de gran poder militar. Por tanto, entonces la China sí efectivamente se ha convertido en un país que le está disputando la hegemonía mundial a los Estados Unidos. Y luego el emerger otra vez de Rusia, ya no como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino únicamente como Rusia, que fue en aquel momento el país central en la URSS. Le hablo después del Pero programa. ahora está ganando un importante desempeño económico gracias a que es, como algunos le llaman, la gran gasolinera. Y entonces vende petróleo de manera descomunal, sobre todo a China, ¿verdad? Para la potencia. ¿China es comunista o no es comunista? Mire, China, como declaración, y porque es gobernada por el Partido Comunista Chino, desde ese punto de vista, políticamente es comunista. Pero en estricto sentido, realmente no lo es. Porque cuando el gran reformador Deng Xiaoping llega al poder en China, él se da cuenta de que, como dijo en algún momento, nos han engañado. Él fue y vio los países capitalistas que el discurso comunista era: el capitalismo va en declive, el capitalismo está por fracasar. Deng Xiaoping fue a recorrer el mundo y se dio cuenta que los que estaban realmente muertos de la hambre eran ellos, y que los capitalistas nada que ver, eran países de avanzada. Entonces él, a través del partido, ordena, nombran una comisión que les dice: bueno, yo quiero que me digan qué es lo que debe hacer China para poder levantarse y competir. Y la comisión le dijo: mire, señor presidente, lo que China debe hacer es optar por el libre mercado. El libre mercado es todo lo opuesto al comunismo, porque el comunismo tiene una economía centralizada, en donde desde el gobierno central se planifica todo lo que se va a hacer. En cambio, el libre mercado en la economía capitalista es justamente muy libre, y el Estado se trata de que se meta cada vez menos en el desarrollo económico del país. Y entonces la China, por orden de Deng Xiaoping, empieza a practicar libre mercado. Eso no es comunismo, es todo lo contrario, es la herramienta fundamental del capitalismo. Por tanto, económicamente China es un país capitalista, no es un país comunista, si no estarían muertos del hambre, así como Cuba o como otros países que han querido hacerlo de esa manera. Y como puede llegar a Honduras a hacerlo si seguimos con esta gente que es lo que aspira. Ya dijo la señora Rixi Moncada que ella admira a Cuba y sobre todo a Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, eso está marcado, está definido, que esa es su visión política. Por tanto, si ya el mismo Deng Xiaoping dijo: no, los chinos no podemos ir por ahí, y mírenlo cómo están los chinos ahora, practicando no economía planificada, que es la típica del comunismo, ¿verdad? En donde hay un ministerio de planificación que es lo que dice A, B y C, esto es lo que se va a hacer, y nadie puede hacer nada más que eso. En China hay empresarios privados, ¿verdad? Y subsidiados por el Estado. Por ejemplo, en África, los europeos casi siempre pierden las licitaciones. Y dice, la queja de las empresas europeas es que a los chinos los subsidia el Estado y a nosotros no, porque claro, son capitalistas. Pero China, a las empresas chinas, como es una mezcla de comunismo, socialismo, entre comillas,
y capitalismo, entonces ellos sí se permiten hacer eso, ¿verdad? Que en un país capitalista es impensable que se haga. Por tanto, las empresas chinas llevan la ventaja cuando licitan, porque pueden ofrecer condiciones mucho más baratas, por así decirlo, para no enredarnos tanto. En cambio, los europeos no lo pueden hacer y entonces pierden los contratos en África. En África hay una gran presencia de los chinos. Y muchos dicen, es que los chinos se están metiendo en África. No, usted sabe que desde Mao Zedong vio que África debía ser su destino. Y Mao empezó a meterse en África. Estados Unidos cometió y sigue cometiendo un gravísimo error. Todos creímos que cuando el primer presidente negro de los Estados Unidos, Obama, iba a acercarse al África. Sí, fue, pero como lo pudo haber sido hecho usted o yo, que vamos de turista. Él fue, dialogó, platicó, porque es muy, muy bueno para el discurso. Pero al final Estados Unidos no hizo la gran cosa en China, en África. Los chinos sí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un punto importante. Entonces, volviendo a la pregunta original, desde luego que sí es importantísimo lo que está ocurriendo, porque precisamente se están conformando los grandes bloques políticos, económicos que están regulando el mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo eso nos va a afectar a nosotros? Obviamente nosotros estamos en el patio trasero de los Estados Unidos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Por tanto, Honduras, el gobierno de Honduras tiene que tener cuidado con eso, que por ejemplo, el gobierno actual hizo la solicitud de incorporarse al Banco de los BRICS. ¿Eso qué implica? También se metieron ahí en otro banco que también es del otro bloque, no el de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica eso? Una definición. ¿En qué bloque vamos a estar nosotros? Pero la China y Rusia están muy lejos de nosotros. Estados Unidos está ahí a 2 horas. Entonces nos conviene meternos en el otro equipo. Es de analizarlo y actuar con inteligencia de qué es lo que nos conviene a nosotros. Pero vea, con lo que yo le hice la pregunta a usted si China realmente era comunista o no era comunista. Yo le voy a decir por qué le hice esa pregunta. Y usted lo dijo muy claro. Porque el problema está en nuestros gobernantes actuales y los anteriores, no solamente estos han cometido el error, estos lo han venido a profundizar más. Pero a nadie se le ha ocurrido industrializar el país, que eso es lo que genera empleo y es lo que genera que usted pueda llevarse sus frijolitos a la boca. Y es lo que genera que usted pueda llevarse su tortillita y su huevo a la boca. Y es lo que genera que usted tenga salud mental y salud física y la disponibilidad de estudios. Si usted no tiene empleo, va a ser difícil que usted pueda cumplir sus necesidades básicas. Y el gobierno como tal no es capaz de generar ni 3, ni 5, ni 8 millones de empleos. Entonces la gente va a continuar en pobreza. Y lo mismo decía incluso Pepe Mujica en Uruguay, que ¿por qué habría que pelearse con las empresas, con la empresa privada, si la empresa privada era la que generaba el empleo y el dinamismo en la economía? Que es lo que usted me acaba de decir que realizó China. Y yo hice énfasis en eso porque entonces estos pseudo seguidores de China no conocen realmente lo que China hizo y andan más perdidos que, bueno, como se dice popularmente, un perrito en procesión, ¿verdad? O un perrito cuando fuimos a la caminata de oración, ¿verdad? Que ahí era inmensa cantidad de personas. Pero bueno, la idea es por qué los presidentes y el actual presidente de la República de Honduras no se buscan asesores para que les digan que en lugar de estar peleando con la empresa privada, y ahora hasta con las iglesias,
pero más que todo con la empresa privada, que es la parte económica, no se va a poder salir del subdesarrollo, y eso lo que genera es mayor pobreza y lo que genera es mayor hambre. ¿Por qué será que nuestros presidentes no entienden que el pleito con la empresa privada no debe continuar, sino más bien deben estimular y deben subsidiarse algunos sectores? En efecto, en Estados Unidos, por ejemplo, se subsidia la agricultura. Y aquí en Honduras, ¿qué sucede con la agricultura? Si estamos trayendo incluso las zanahorias, los tomates y la cebolla de Guatemala, los bananos de Guatemala y de Costa Rica, porque ahí ni los bananos se cultivan en nuestra tierra. Que alguien decía, bueno, pero eran de las transnacionales, pero se cultivaban en nuestra tierra, y la pirracha que daba aquí es la que nos comíamos y que era sabrosa. Pero ni a osa. ¿Usted sabe por qué le decimos mínimo al mínimo? Precisamente pues, por eso. Porque era la pirracha, era el mínimo. Sí, no. O sea, el que no pasaba las características de exportación. El mínimo de exportación, ¿verdad? Entonces decía, no, es que ese no es el mínimo, ¿verdad? Entonces el mínimo era lo que no se exportaba. Entonces era lo que nos comíamos nosotros, lo que no era exportable. Y que se conocía como pirracha también. Entonces, yo lo que le quiero decir con eso es por qué y les molesta incluso que uno lo diga esto en los medios de comunicación y que se lo repita, pero no solo a sino que todos los gobiernos han hecho eso. A nadie le importa realmente generar empleo en el país para que la población tenga oportunidad de alimentarse y de cumplir sus necesidades básicas. ¿Qué pasará con los presidentes que han habido, el actual, y qué futuro nos espera si el 30 de noviembre vamos a elecciones generales para escoger un nuevo gobernante para los próximos 4 años? Fíjate que para responderle voy a regresar a la primera pregunta, porque tiene que ver, pues usted lo dijo, que tiene que ver. Mire, con esto de la formación de bloques, con la guerra que se desarrolla en Ucrania, con las sanciones que Occidente le puso a Rusia, con la falta de compra de gas a Rusia, eso ha traído consecuencias importantísimas en Europa. ¿Quién de nosotros se nos podía ocurrir que Alemania, el país más industrializado de Europa, la locomotora, como le decían, de Europa, podía caer en recesión? Era impensable. Y sin embargo Alemania está en recesión. Entonces, ¿qué sucede? Que como ellos ya no le compran el gas baratísimo a Rusia, el costo de producir electricidad se les ha disparado. Por tanto, la producción ya no les sale, porque es muy caro producir. Entonces, muchas de esas empresas europeas, ya no hablo solamente de Alemania, se están relocalizando. Es decir, están levantando las carpas, por así decirlo, y se están yendo a otros países en donde su producción sea más barata. Allí es donde Honduras, y además, sobre todo con la experiencia ganada, que la producción de energía, de electricidad, sea a base de fuentes naturales. Entonces, ¿qué ocurre en América? En América, la gran capacidad de producción eléctrica es por agua. La hidroeléctrica. La hidroeléctrica. Entonces, y la eólica también. Sí, la eólica. Y solar, porque somos países tropicales. Exactamente. Entonces, mientras, por ejemplo, en Europa, que han querido hacer la matriz verde, como le llaman ellos, pero el gran problema es que hay mucho periodo del año frío, opaco, ¿verdad? Entonces no hay sol, y entonces ¿cómo es que van a utilizar el sol para resolver el problema eléctrico? ¿Verdad? Imposible. Entonces no pueden. Entonces tienen que poner, por ejemplo, las eólicas, o sea, los grandes ventiladores esos para producir electricidad, en el mar. Porque en el mar, pues, obviamente hay corrientes de viento. Porque en otros lugares es un poco complicado. En cambio aquí nosotros eso
abunda, el viento abunda, el sol abunda, el agua abunda, que la malgastamos, ¿verdad? Porque aquí decimos, ay, que no hay agua en Tegucigalpa. Y todas las inundaciones que se producen todos los años aquí en Tegucigalpa, abunda el agua. Lo que pasa es que no lo sabemos usar. Entonces, esas industrias se están relocalizando en esos países donde pueden encontrar ese acceso a otro tipo de energía y no la que se basa en el petróleo, porque ya aprendieron que eso resulta un gran problema. Por tanto, mire, nosotros aquí, por ejemplo, lo que usted decía, ¿por qué no han pensado? Fíjese que nosotros tenemos aquí una represa solo para que nos den agua. Y no se les ocurrió que las represas pueden servir para irrigar, para prevenir las inundaciones, administrar el agua, para darle agua a la gente, pero también para producir energía. No, aquí las represas solo las hicieron para que nos den agua a la gente, para beber el agua. Óigame, qué corta capacidad la de nuestros gerentes. Bueno, si hubo un funcionario, pero hubo un funcionario que dijo que para qué se iban a construir si el mejor era producir la energía eléctrica con petróleo. No sé si usted se recuerda que hubo un funcionario, claro. Pésimo funcionario incluso, al decir y se suponía que era experto en energía, ¿no? Y todavía tenemos una matriz basada en derivados de petróleo. Y lo peor de todo, en carbón. Eso es impensable a esta altura. ¿Por qué? Porque eso nos hace que nuestros bosques paguen la factura, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque entonces perdemos otras condiciones. Entonces, ¿qué sucede? En todo ese fenómeno mundial que se está produciendo por la formación de bloques económicos y políticos en el mundo, en donde está el grupo del G7, liderado por Estados Unidos y formado por los países, entre comillas, porque ahora hay que ponerlo en duda, más industrializados del planeta, en donde está Alemania, en donde está Reino Unido, en donde está Francia, Italia, Japón y la Comunidad Europea. Eso es lo que forma el G7. Y luego tienen otra extensión que se llama G20, en donde están algunos otros países que no son tan industrializados, pero que más o menos, pero sobre todo que les proveen de materias primas a ellos, ¿verdad? Y por el otro lado se está formando los BRICS. Los BRICS es la contraparte, teóricamente es el sur global y el G7 es el norte global. Pero no es tan preciso porque no es un término geográfico, sino político. Le pongo un ejemplo. En el BRICS, que se supone que es el sur global, está Rusia. ¿Y dónde está Rusia geográficamente? Pegada al Ártico, allá en el Polo Norte, ¿verdad? Entonces no encaja. Y desde el otro lado, también en el G7 está Australia, ¿verdad? Y está en el sur, está pegada al Polo Sur, ¿verdad? Entonces tampoco encaja. Entonces nos damos cuenta que el concepto de sur global y norte global es relativo y es político, no geográfico. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos pues que resulta que este gobierno que tenemos ha andado coqueteando con el BRICS, hasta dijeron que estaban solicitando ser miembros del BRICS. Bueno, pero el BRICS rechazó incluso hasta Venezuela en su momento. Vea usted que eso que usted ha dicho es interesantísimo, porque ¿de dónde le vino el rechazo a Venezuela? De Brasil. ¿Y quién gobierna Brasil? Los de izquierda. La izquierda, ¿verdad? Pero son unos izquierdistas inteligentes, porque ven el negocio y vieron que no convenía meter a Venezuela. De hecho, Brasil no está como Venezuela económicamente. Entonces es ahí donde es importante esto, que lo hemos estado desarrollando, es los conceptos políticos. Una cosa es la democracia, enfoque liberal, que por ejemplo este país, Honduras, ¿por qué este señor Mel quiere cambiar la constitución? Porque él es comunista, entre comillas, porque realmente no lo son, pero es comunista por su concepción. Ya voy a aclarar yo la diferencia con socialismo, porque ellos dicen de discurso que son socialistas, no lo son.
Entonces son comunistas y por tanto la Constitución de Honduras es una constitución liberal, porque este es un país liberal. Dicen los del partido de gobierno, sí, es que los liberales no tienen ideología. El gran problema es que todos nosotros nacimos cuando este país ya era liberal y ya nuestra constitución es liberal y toda una serie de conceptos liberales los vemos como normal, no como ideología. Por ejemplo, la separación de poderes del Estado en 3 poderes es un concepto liberal, es parte de la ideología liberal. El libre mercado es un concepto liberal. Y así le podría hacer una lista. Son conceptos liberales. Y eso lo vemos como normal, que eso es lo que creemos. Aunque digamos, algunos dicen que no son liberales. Ok, vamos al punto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos dicen que son socialistas, póngale entre comillas, del siglo XXI, fíjese usted que los comunistas se pelearon con los socialistas en el tercer congreso que ellos montaron, que se llamó la Tercera Internacional. Ahí marginaron a los socialistas, los echaron porque los catalogaron de revisionistas. Hoy día, ¿quiénes son los socialistas? Los socialdemócratas. ¿Dónde encontramos realmente los socialistas socialdemócratas? En los países escandinavos. Por eso también se le llama socialismo escandinavo. Pero ese socialismo, entre comillas, no lo ve usted en los países como Cuba o como Venezuela. Esos son comunistas, que son marxistas-leninistas. Entonces, socialismo y marxismo-leninista no es lo mismo. Hay una enorme diferencia. Ellos mismos se repudiaron porque dijeron los comunistas. Es más, un ejemplo contundente, ¿cómo le llama Marx a su manifiesto? Manifiesto del Partido Comunista. No le llama socialista, porque ellos no son socialistas. Entonces ellos se arropan diciendo que son socialistas por la sencilla razón que a esta altura en el mundo el término comunista está muy devaluado, muy degradado y muy repudiado. En la misma Europa, usted mira la conformación del Parlamento Europeo, ahí aparecen los socialdemócratas y aparece allá un poquitín así de diputados que se llama the left, la izquierda. Esos son los comunistas, pero ellos no se llaman comunistas, no se identifican como lo que son. ¿Por qué? Porque les da vergüenza por un lado y segundo, porque la gente los repudia. En Europa la gente sí sabe, por eso es que apenas sacan, qué sé yo, unos cuantos diputados ahí, porque siempre habrá gente que anda un poco desconectada de la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el hecho de que estemos pendientes de lo que está ocurriendo, porque allí en Ucrania no es simplemente una guerra entre Rusia y Ucrania, no lo es. Es una guerra en la cual se está definiendo una serie de cosas. Ahorita mismo ya, por ejemplo, Trump ya les dijo a los europeos, prácticamente, se sacó el cuerpo y les dijo, bueno, Estados Unidos, esto es algo que Zelensky, el presidente de Ucrania, lo puede resolver inmediatamente, ya. Se aceptan las condiciones que le puso Putin. Si las acepta, se acabó la guerra. Segundo, les dijo a los demás, ¿verdad? Bueno, ustedes son los que tienen que asumir la responsabilidad de esto, de la seguridad, por ejemplo. Ya los comprometió en la OTAN a que paguen o aporten el 5% de su PIB, que antes era el 3% nominal, pero realmente solo daban el 2%. Entonces ya se comprometieron ante Trump de que ahora van a poner el 5%. Pero eso implica que me van a comprar las armas a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, entiende usted el juego, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede? La reunión que hubo en Alaska fue llena de simbolismo. En primer lugar, ¿por qué ir a hacer Alaska? Hay dos razones fundamentales. La primera, porque Putin tiene una orden de captura de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, hay riesgo, ¿verdad?, de que alguien quiera hacer algo. Allá en Alaska, ¿quién va a ir a Alaska? Pero para mí lo más importante, porque la seguridad la pueden dar si ellos tienen capacidad, pero para mí lo más importante fue el mensaje. Alaska fue territorio ruso. El emperador ruso se la vendió a Estados Unidos. Entonces lo reciben ahí y ¿qué le está diciendo Trump? Mira, Putin, este territorio fue de ustedes, pero ahora es mío, ¿verdad? Ese es el mensaje. Y luego de eso, mire, cuando lo recibe, ¿verdad?, es normal la valla militar, normalmente de cadetes, porque el cadete es un estudiante, aunque sea de militar, pero es un estudiante. Segundo, porque los cadetes generalmente andan con unos uniformes muy lindos. Ahí no, fueron soldados los que le hicieron la valla a Putin. Pero lo más impactante es que después de la valla se encuentra con 4 aviones F-22 Raptor, que son los aviones de caza más poderosos de los Estados Unidos, y lo hacen desfilar en medio de esos 4 aviones. Y cuando va pasando por ahí, por el cielo, pasan otros 4 acompañando a un bombardero B-2, que es el bombardero más potente de Estados Unidos, el que fue a Irán a tirar bombas. Que perforaba las bombas que perforaban, sí, las que perforaron. Y luego, cuando Putin habla, las tomas muestran los aviones que están atrás de él, como quien dice, aquí te tenemos los aviones, mira, ¿verdad? Entonces, todo eso fue un montón de mensajes subliminales. Y luego de eso, cuando se reúne con él en privado, ¿a qué se reúne Trump? Trump ha asumido el papel, fíjese bien, que es lo que les digo ahorita a los europeos, de mediador. O sea, él está haciendo un papel, como dice, es que esta guerra no es mía, esta guerra fue de Biden, esta guerra no es mía. Si hubiera sido presidente, no hubiese habido guerra. Y el Putin es un listo. Repitió lo que dijo Trump. ¿Por qué? Porque Putin le hizo el juego también, porque Trump anda detrás del Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso, nos vamos a ir a una pausa y vamos a profundizar de ese mensaje subliminal y sobre el Premio Nobel de la Paz, que se lo deben disputar las iglesias católica evangélica de Honduras, hombre. Vamos a la pausa, ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse sobre la problemática nacional e internacional. Hoy estamos abordando un tema importante de lo que ha sucedido alrededor nuestro y lo que ha sucedido en el país también. Estamos hablando sobre lo que sucedió en Alaska, lo que subliminalmente el mensaje que se le dio a Putin sobre la aspiración de Donald Trump sobre el Premio Nobel de la Paz y sobre mi aspiración como hondureño que el Premio Nobel de la Paz se lo den a la Iglesia Católica y Evangélica de Honduras por la unidad de un pueblo que había sido dividido, separado, ¿por qué no decirlo? Por el diablo, por el demonio. Don Flores Arriaza, Antonio Flores Arriaza, ¿cómo ve usted esta situación de ese mensaje subliminal a Putin, el Premio Nobel de la Paz, que ahora entraríamos en disputa los hondureños con Donald Trump, aunque no nos lo van a dar, pero vale la pena mencionarlo? Bueno, mire, esa idea que usted ha tenido, yo creo que hay que empujarla, hay que auspiciarla.
yo le puedo decir una cosa, ya tuvimos una aspiración a un premio Nobel con Salvador Moncada. El doctor Moncada fue precandidato al premio Nobel. Después de que España lo reconoce con el premio Príncipe de Asturias, que muchos en Europa consideran que es un prepremio Nobel, él era candidato a hacerlo. Y claro, el pasaporte lo afectó, ¿verdad? Hondureñito. Y se lo dieron a 3 gringos. Pero el descubrimiento que él hace, y usted como médico lo sabe, fue espectacular, ¿verdad? Y muchos se lo deben de agradecer cuando se beben la pastillita azul, ¿verdad? Él tuvo que ver los orígenes de eso. Entonces, el doctor Moncada, que por cierto es nuestro embajador en China ahora mismo, por cierto me entrevistaron a mí desde el Beijing Daily para preguntarme que quién era ese señor. Y entonces se sorprendieron cuando yo les dije que era un candidato al premio Nobel y que era de lo mejor que Honduras les podía enviar, y era una evidencia del respeto que le teníamos a China como el imperio del centro. Ese es el nombre de China y para ellos. Y aquí estuvo él en el programa. ¿No se dio cuenta usted? No me di aquí cuenta. Estuvo en Unidos en Diálogo el doctor Sir Salvador Moncada. Sí. Ese es el nombre que los chinos se dan a sí mismos, ¿va? China se lo decimos nosotros, pero ellos se autodenominan el imperio del centro, porque China siempre se ha concebido como un imperio, ellos, ¿verdad? Y lo que han tenido de gobernantes son emperadores, porque esa es su visión de país. Eso es importantísimo, tener una visión de país. Entonces, ¿no sería entonces una locura hacer esa propuesta suya? De que de veras esto que ocurre este fin de semana fue una noticia mundial, y el Vaticano en sus medios de comunicación lo destacó de una manera muy significativa, porque realmente fue altamente significativo. Haber estado ahí en esa marcha realmente fue impactante. Fue impactante sentir aquella cantidad de gente. Yo soy evangélico y venía en el sector de los católicos, y me sentía también en medio de ellos ahí. No me sentía yo oyendo los rezos católicos y todas esas cosas. Aquí casi todos hemos tenido un origen católico. Y en el cambio mío, yo soy católico y yo iba sosteniendo un banner con una iglesia evangélica, porque me llamaron, doctor, véngase, ayúdenos aquí, con gusto. O sea, hermanos, íbamos comentando, íbamos cantando coros y esto fue muy alegría. Lindo. Fue muy lindo, una experiencia muy linda. Y en el receso hablábamos con usted de que realmente la política es la primera creación social de Dios. Después, en la Biblia, váyase al Génesis, en la 2ª página. Allí usted encuentra que después de que Dios crea la creación física, llama al hombre y le dice, mira, aquí está todo lo que yo he creado. A ti te lo entrego para que lo gobiernes. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Creando la política, porque ese es el medio para ejercer el gobierno de la política. Y toda la historia del Antiguo Testamento ahí abunda. ¿Qué es lo que narra el Antiguo Testamento? Una secuencia de líderes, empezando por Moisés. Ahí toda la historia de un montón de personajes. Y David, ¿verdad?, emerge y se convierte en el rey. Entonces, si usted se da cuenta, la Biblia en gran medida es una recopilación de personajes políticos. Y en el Nuevo Testamento también. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesucristo? El gran gobernante, el gran rey de reyes. Entonces la Biblia es política. Lo que pasa es que hemos dejado que se la robe el enemigo. Cuando Jesucristo viene, dice, yo he venido aquí a rescatar lo que se había perdido. Y el enemigo lo sabe y lo entiende perfectamente, al grado que su segunda tentación es llevarlo a un alto monte y decirle, mira,
aquí están todos los reinos del mundo que a mí fueron entregados. A ti te los voy a dar si te pones de rodillas delante de mí. ¿Entendió usted? Estamos hablando de política, profundamente de política. Entonces el cristiano, sea evangélico, sea católico, tiene un compromiso político. Lo tiene, ¿verdad? Claro, por ley humana, los sacerdotes no se deben involucrar, porque también en la Biblia los sacerdotes, los levitas, estaban apartados para servicio del templo y no se involucraban en otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pues bien, está bien eso, pero luego de eso, en algunos otros países, los gobiernos son teocráticos. Por ejemplo, en Irán es un gobierno teocrático. En otros países, como en Arabia, también bueno, en Rusia, y es uno de los problemas de la guerra, cuando el gobierno ucraniano prohíbe la religión ortodoxa, los echan, y es prohibido. ¿Por qué? Porque es una religión de origen ruso. Y es que la verdad es que Rusia se originó en la capital de Ucrania, en Kiev. Ahí nace Rusia. Entonces, en la historia realmente Ucrania surge hasta 1991. Entonces la pregunta es, ¿realmente existe ese país? Hoy día pues está bien, lo aceptamos, no hay problema. Pero históricamente no existió sino hasta 1991, cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, nos hemos metido en una larga historia. Pero interesante, claro, muy interesante. Y al final de cuentas tiene que ver con lo que estamos hablando, con la aspiración de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz y el mensaje subliminal que al final de cuentas me imagino que Putin lo ha de haber entendido. Sí, mire, ese mensaje subliminal, Trump es un tipo él es negociante, es un empresario negociante. Negociante por fuerza. En su libro escribe, es muy bueno hacer negocios con los pobres, porque al final terminan aceptando lo que tú quieres. Así lo dice en su libro, descaradamente. Entonces, cuando Donald Trump, o sea, cuando uno estudia, y sobre todo relaciones internacionales, uno aprende hasta cómo dar la mano. La mano debe darse así, con el dedo gordo para arriba, recta. No debe darse así, porque si usted da la mano así, le está diciendo al otro que le dé la mano así, y con eso le está diciendo, aquí mando yo. Y si usted da la mano así, viendo con la palma para arriba, le está diciendo, tú me mandas. Eso es lo que hace Trump, da la mano así, ¿ve? Pero cuando le dan la mano, entonces él le dobla la mano. Y con eso lo puso en desventaja e incluso si están de pie lo puede hacer perder el equilibrio. En el caso de Putin, y además de eso también mueve el brazo para acá, lo rompe, lo saca de equilibrio. Entonces fue una trampa. Le dijo, tú mandas, y al final era mentira, aquí mando yo. Entonces, pero Putin tiene una gran ventaja. Primero, largamente experimentado. Y segundo, es un hombre que practica artes marciales. Y en artes marciales usted aprende a manejar sobre todo dos fuerzas, que es la inercia y la fuerza centrífuga, para jugar con la fuerza y el peso del adversario. Entonces él sabe cómo salir del problema. Luego de eso, después de eso, Putin, que está con la mano agarrada aquí, y Trump le pone la otra mano encima. Todavía le dice, mira, aquí el papá soy yo. Pero entonces Putin le hace así, le pone el dedo en la frente, en la cara, rostro, para decirle, pero mira, ve, ¿quién nos hace así? El que tiene autoridad, el que nos regaña. Esto es un regaño. Cuando le hablan a usted así, lo están regañando. Entonces lo regaña. Y luego se sonríe, ¿verdad? Pero después lo toca así.
O sea, Putin se le metió en su espacio vital. Lo toca, se le viene y lo toca. Cuando vienen de regreso, cuando termina en la conferencia de prensa, es muy interesante. Trump se da cuenta de que Putin no es nada dejado, ¿verdad? Es un tipo avesado. Y entonces hace lo correcto. Ya en el cierre le da la mano así, ¿verdad? Que es lo correcto. Y Putin pues le corresponde como debe ser, que es una forma de respeto. O sea, usted trata al otro por igual. Eso es un mensaje interesante. ¿Sabe por qué? Porque Trump es un hombre que entiende el juego de poder. Entonces él, por ejemplo, a Zelensky no la mira por igual. Y si no acuerdas en la reunión primera, que le pega una regaña terrible ahí, delante de todo el mundo. O sea, usted no puede hacer eso con un presidente. Hay que darle, por muy pequeña que sea la nación. Por muy pequeña que sea la nación, no lo puede hacer eso. Pero Trump es así, entonces a todos los demás los trata de menos. Pero con Xi Jinping, el chino, y con Putin, a eso sí los mira de igual a igual. Entonces, eso es interesante entenderlo. Vea que cuando después se va con los presidentes de Europa, son varios, son 7, él se sienta en su escritorio y a los demás les pone una sillita en media luna enfrente de él, como que si fueran sus alumnos. Entonces ahí les está diciendo, mire, ustedes son mis alumnos, escúchenme. Y él es el que se tira el discurso. Habla, todo lo que quiere hablar. Y todos tienen que estarlo escuchando, calladitos. Hasta que él les da la palabra. Ajá, le dice Marrute, le dice al de la OTAN. Marrute, le dice, ¿qué tenés que decir? Marrute hasta aplaudió, le hizo así. Cuando le habla de que, ¿te acuerdas, verdad, que aprobamos el 5% del PIB ahora para que la OTAN me va a comprar armas a mí, ¿verdad? Así le hizo Marrute. ¿Qué cosas, verdad? ¿Cómo es posible que usted se humille a ese nivel? Claro, Marrute es un empleado, ¿ya? Porque quien más paga el billete en la OTAN es Estados Unidos. Marrute viene de ser el primer ministro de Holanda o de Países Bajos, como les gusta ahora. Y así le va dando la palabra al que él quiere, en el orden que él quiere. Ni siquiera respetó el orden de las banderas. Las banderas están colocadas correctamente según alfabeto. La primera, la de Estados Unidos, porque es el anfitrión. Y después vienen las banderas según su alfabeto. Y la última es la de la OTAN, porque no es ningún país, ¿verdad? Entonces, él pudo o debió seguir ese orden, si él le paga la palabra, ¿no? Dio la palabra a su gusto y antojo. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo los países, aun cuando son países ricos, también por el país poderoso, pueden ser puestos en el banquito, en la silla o en el sofá, ¿verdad? El poderoso es el que reparte el jamón y el que dice cuánto jamón le va a dar a usted. ¿Cree usted que en esas reuniones se ha abordado el tema de Sudamérica y de América Central en algún sentido? No, no creo. Pero sí, definitivamente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con Venezuela? Vea lo que dije hace un rato. Trump está tratando prácticamente ya, como les dijo, miren, yo he resuelto 6 guerras ya. ¿Ve? Esta es una más que ya prácticamente está resuelta. Solo es que Zelensky diga que sí, se acabó. Se firma y ya, ¿verdad? Ahora tengo tiempo de verte a ti, Maduro, ¿verdad? Entonces ahora viene con Maduro a resolver ese problema. Un problema que es importante porque
Y usted lo dijo en su momento, me acuerdo, aquí en este programa, de que primero Trump iba a resolver el problema de Ucrania y Rusia y después iba a ver Esos son lo de problemas Venezuela. menores. Pero usted lo dijo aquí Sí, sí. un programa La vez anterior. anterior que está. me invitó. O sea, resolver eso es un problema menor realmente, Sí. ¿verdad? Vea usted que lo último que se está diciendo es que ya hay deserciones de militares en Venezuela, que Maduro está armando a la milicia que se llama ¿cómo se llama? La guacamaya. ¿Cómo es que el otro nombre de la guacamaya? No. Hay otro nombre para que es ¿Cómo? para la guacamaya. Aramacao. No, pero no es ese el nombre que le... Pero, Sí, o sea, pero creo que es Aramacao. ese es otro grupo de gente simpatizante de él. Ya lo llamó. Y lo que está haciendo es, ¿por qué? Porque ya él no está confiando en los militares. Ya Corina hoy les dio la orden, como que si ella fuera el comandante militar, les dio la orden, ya es el momento. Entonces les dijo, militares, no deserten, no se vayan, quédense ahí, organizados, preparados para el momento. ¿El momento cuál es el momento? El momento en el cual van a entrar los Estados Unidos. ¿Que van a entrar o no van a entrar? Claro que van a entrar. ¿Sabe por qué? Porque tienen dos creo que son barcos anfibios. Cuando hablamos de barcos anfibios estamos hablando de un barco que usted lo ve y parece un portaaviones. Ese barco abajo es un cuartel, va lleno de soldados, y a diferencia del portaaviones que va lleno de aviones, allá adentro es una bodega de aviones. En la parte de arriba, que se parece al portaaviones, realmente ahí van helicópteros, ¿verdad?, que sirven para transportar rápidamente tropas. Van Osprey, que es un avión especial que funciona como avión o como portaaviones, gira los rotores así, ¿verdad? Y también van aviones de combate F-35B. Ese es el avión, el F-35 tiene tres versiones, el A, el B y el C. Entonces el B es un avión que va embarcado, pero que puede volar de arriba así, aterriza aquí y levanta acá. Y es un avión para apoyo de combate a los infanteros cuando ya están desembarcando. Entonces, esos barcos, como le decía, lo que llevan ahí son soldados, marines. Y por la parte de atrás del barco salen las lanchas cargadas de soldados. Entonces, ¿para qué van a tener esos barcos ahí? Es porque van a hacer la invasión, sencillamente. Entonces, otro tipo de barcos, bueno, dijeron, no, es que lo que van a hacer es que van a controlar el narcotráfico, para bloquear el narcotráfico. Sí, pero esos barcos no son para eso, ¿verdad? Los otros podrán serlo, como por ejemplo, qué sé yo, una fragata, una corbeta, sí, sirven para eso. Por ejemplo, la corbeta nuestra que tenemos ahí. Que son más veloces para alcanzar a los... Claro, y el tipo de armamento que tiene y las instalaciones, el radar, misiles, etcétera. Entonces sí, pues siguen una lancha rápida y se les escapa, le tiran un misilazo y se acabó. Entonces, ¿usted cree que va a haber invasión Va a haber invasión. a Venezuela? Va a haber invasión a Venezuela. Y otro punto importante es que dicen, bueno, ¿qué va a hacer con Maduro? Maduro tiene algunas posibles opciones. Uno, ser capturado, así como Osama Bin Laden, por un SEAL, un equipo SEAL, que son los que entran especializados para hacer en captura. Capturas, son infiltrados vía helicóptero, ¿verdad? Normalmente, y entran en secreto. Y pues normalmente por la noche, porque llevan anteojos para mirar por la noche, así como Osama Bin Laden. Puede ocurrir eso. Maduro está pidiendo a todas esas milicias que se pongan alrededor de
Miraflores. de Miraflores, porque ya no está confiando en los soldados, porque él teme que lo van a traicionar, lo cual ya es un gran problema, porque si la cabeza ya no cree en sus tropas, ya friegó, Está mal. está frito. Luego de eso, otra opción que tiene es huir. Entonces, ¿a dónde huir? Pero la otra también puede ser suicidarse, porque él sabe que lo van a capturar y va preso para el resto de su vida, estar en una cárcel. Pues se puede suicidar. ¿A dónde huir? Pues una gran posibilidad es que huya a Nicaragua. Primero porque ayer vino un avión de Venezuela a Nicaragua. Ya se había hablado de que hubo un avión capturado, no ahora, hace tiempo, que llevaba oro, porque a él no le conviene llevar dólares, ¿verdad? Sino que oro. Entonces que probablemente ese avión pudo haber llevado oro para Nicaragua. Nos conviene que se venga a Nicaragua. En Nicaragua usted sabe que ahí se han especializado en darle acogida a unos y a otros, con tal de que les den billetes. Nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque si viene a Nicaragua, entonces después de allá vienen para Nicaragua. Y entonces resuelven dos problemas de un solo, que sería despachar a Ortega, que no se necesita más que un empujoncito. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos pues, y todavía podría existir la posibilidad de Cuba, porque esa flota que tienen ahí es tremenda flota. No es una pequeña cosa lo que tienen, la cantidad de aviones, porque también tienen un portaaviones esperando salir de Norfolk, donde tienen la base, de donde salieron los demás, y todavía está el portaaviones guardado allá. Si el portaaviones viene, estamos hablando que esos portaaviones transportan 90 aviones de combate. ¿Quién aguanta? ¿Qué país aguanta eso? Y eso que ellos tienen Sukhoi. La Fuerza Aérea de Venezuela está armada de Sukhoi, que es la fuerza aérea entonces más potente de toda América Latina. Pero, ¿quién le aguanta un portaaviones con 90 aviones? Suponga que esos Sukhoi se puedan bajar unos 10 aviones en la pelea. No, si ahora ya ni siquiera, ya no hay pleito de perros, como se llama el combate entre aviones. Se llama así, pelea de perros. Que empiezan, así como en la Segunda Guerra Mundial, que se seguían. No, los radares de ahora tienen la capacidad de detectar un avión a 400 kilómetros. O sea, que un avión... Bueno, y se acaba de ver en Irak. Sí. O sea, que un avión, por ejemplo un Raptor o un F-35, puede derribar con un misil a un avión que viene saliendo de Costa Rica, para que tengamos una idea de referencia de espacio. O sea, de lejos, ni se miran, ¿verdad? Entonces... ¿Y qué repercusiones? Pues ya estamos finalizando el programa, lamentablemente, pero sí me gustaría que no se fuera sin antes decirnos qué repercusiones tendrá para Honduras que el presidente Trump en un decreto estableció que el Tren de Aragua y todos los relacionados con el narcotráfico son terrorismo, y todo aquel que actúe a favor de ellos son prácticamente conspiradores. ¿Qué sucederá con los que han estado en Honduras actuando como conspiradores al par de Maduro en este caso? Es que el gran problema viene de más atrás, expresado oficialmente por la señora Presidente, cuando respaldó la elección de Maduro, que Estados Unidos dice que no es el presidente, que es un usurpador y un tirano. Por eso ya existe la orden de extradición contra Maduro, porque ellos, si fuera presidente, así como Juan Orlando aquí, lo aguantaron hasta que dejó de ser presidente, por razones de diplomacia y política, de ética. Pero dicen que Maduro no es el presidente de Venezuela, él es un usurpador. Entonces ya hay orden de captura. Entonces, nuestra señora Presidenta reconoció que era el presidente. Ya cometió un gran error,
de política exterior. Y segundo, ahorita le ha dicho a Estados Unidos, ustedes mienten. O sea, ya se puso de lado, así como hablamos con el BRICS, ¿verdad? Ya se puso en el otro equipo. Entonces ya voluntariamente admitió que no cree y que ella respalda a Maduro, es decir, respalda a el grupo del cártel de los soles. ¿Qué está diciendo? Yo soy de esos. Es una declaración voluntaria, solita. Así como fue acusado Juan Orlando Hernández de conspirador. Co-conspirador. Bueno, sus palabras finales, porque hoy sí ya llegamos. Bueno, que creo que los cristianos tenemos una gran responsabilidad en definir el futuro de nuestro país. Dios nos entrega, recuerde la parábola de los talentos, nos entrega un talento para que lo administremos y pide cuentas. Ojalá que las cuentas que nos pidan podamos dar un buen informe. Muchas gracias. Gracias. Ahora nos tenemos que pedir y yo le voy a decir lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo, pero antes quiero decirles, antes de decir lo que significa Unidos en Diálogo, creo yo firmemente que Honduras, a través de la Iglesia Católica y Evangélica, se merece el Premio Nobel de la Paz. Y nosotros en Unidos en Diálogo, aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.